Bienvenidos a Nueva York, el show que por 19 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones artísticas, sociales y culturales de los latinos en la Gran Manzana. Desde Manhattan, Carmen Bollosa entrevista a la escritora afrocubana Nancy Morejón, considerada la poeta más importante de Cuba y cuyas obras han sido traducidas a múltiples idiomas. A lo largo de su carrera, Nancy ha recibido numerosos premios, incluido la insignia a la Orden al Mérito de la República de Francia. También conversamos con Maya Martínez, quien comparte cómo su trayectoria musical, su servicio en el ejército de los Estados Unidos y su matrimonio gay le han permitido encontrar nuevas formas de expresión creativa y espiritual. Luego hablamos con Nirvana García, una mujer trans que lucha por acceder al sistema educativo. Para Nirvana, los libros y el conocimiento son la clave para llevar a la comunidad translatina a un espacio más igualitario e inclusivo. Y para finalizar, celebrando 67 años del desfile puertorriqueño, que conmemora los logros de la comunidad boricua en la diáspora. Hablamos con la escritora Giannina Braschi sobre el impacto de aquellos que llegaron de la Isla del Encanto a Nueva York. Y ahora vamos con Carmen Bollosa y Nancy Morejón. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Bueno, hoy no tengo palabras para decirles cómo se siente mi corazón, cómo se siente mi cabeza y cómo se siente mi memoria. Tenemos la suerte de tener en nuestra compañía a una grande de la poesía hispanoamericana, Nancy Morejón. Muchas gracias, Carmen, por esas palabras tan generosas de tu parte. De veras que yo tengo un recuerdo literario, básicamente, tuyo, de Aura, y de aquellos momentos que compartimos tantas experiencias literarias en el DF. Como buena representante de la mejor tradición cultural de Cuba, eres una mujer del mundo. Tú empezaste a publicar poemas muy joven. Sí. Cuéntanos cómo nació Mutismo, tu primera colección de poemas. El primer cuaderno que apareció en una pequeña editorial que autorizó a Alejo Carpentier en el año 62, El Puente. Hay mucha controversia, incluso hay muchas tesis, muchos estudios en Hispanoamérica y en Estados Unidos también sobre ese grupo. Entonces ahí apareció ese libro. Pero en realidad la historia es simpática porque debo que ese libro se haya armado a un primo que murió hace años ya, Ángel Roberto Hernández Riverán. Y él sabía que yo tenía unas libretas de apuntes, que yo creía que eran un diario. En realidad era más que un diario. Los corregiste todos a mano, imagino. Sí, todo se hacía a mano, sabes que todo uno escribía a mano, después pasaba a la máquina de escribir, por eso no me avergüenzo. Con esto te digo, yo soy analógica, así me formé. Fue mi mamá quien me enseñó a leer en unas cartillas que teníamos que empezaba diciendo Cristo ABC, y no se me olvida. Después, bueno, muchas cosas se ensancharon. Yo pude ingresar a la Universidad de La Habana gracias a la revolución que liberó todos los pagos, es decir, que era totalmente gratis cualquier escuela y particularmente a la Universidad de La Habana, a donde llegué yo a matricular una licenciatura que terminé en lengua y literatura francesa. Cuéntanos tu experiencia en Wellesley, ¿cómo llegaste a estudiar de este lado? Yo vine a una invitación que me hicieron en realidad la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Uh-huh. Fue interesantísimo y ahí conocí a Nilita Vientos Gastón, que hacía la revista Sin Nombre. Uh-huh. Finalmente yo vine a Wellesley pasado los 80 ya, yo creo que vine ya en el año 91. Ah, yo creí que habías estado mucho antes. No, llegaste de profesora entonces. Yo di allí como un semestre, una cosa así, y entonces siempre me llamó la atención que en el departamento estaba Eric Bou, que tenía un apellido catalán, pero era muy hispano y estudiaba mucho la poesía de Pedro Salinas. Uh-huh. Sí, pero ya eras tú la poeta. Sí, yo había publicado mucho, pero todavía no tenía el Premio Nacional de Literatura. Bueno, ese premio en nuestros ojos
precede y sigue a muchos otros premios, sobre todo el premio de tus lectores. Y tengo que hacerte una pregunta que es de rutina aquí. Ajá. ¿Qué es para ti Nueva York? Para mí, Nueva York es Nicolás Guillén, que pasó por aquí un poquito tiempo, Eusebia Cosme y Federico García Lorca. Y también Harlem y toda la música que esta ciudad generó, y detrás de ese mundo sonoro tan fuerte, la influencia y la presencia de un tamborero nuestro maravilloso que se llamó Chano Pozo, una gran metáfora y un gran símbolo de la música de origen africano en Cuba y que trascendió hasta aquí. Nancy, ¿nos regalas un poema de los que te han reimpreso aquí, han hecho una edición linda para tu visita en Nueva York y nos puedes regalar una lectura de un poema? Como que no quería agradecer a Yaina González su iniciativa y su gestión para publicar este cuaderno que tanto me ha servido, que sirve para difundir mi obra. Voy a empezar leyendo el poema a mi madre, porque siempre en situaciones similares yo cito un famoso pensamiento de Virginia Woolf en uno de sus libros, de sus diarios, donde ella dice que detrás de cada escritora está el fantasma de su madre. Entonces dice, madre. Mi madre no tuvo jardín, sino islas acantiladas, flotando bajo el sol en sus corales delicados. No hubo una rama limpia en su pupila, sino muchos garrotes. Qué tiempo aquel cuando corría descalza sobre la cal de los orfelinatos y no sabía reír y no podía siquiera mirar el horizonte. Ella no tuvo el aposento de marfil, ni la sala de mimbre, ni el vitral silencioso del trópico. Mi madre tuvo el canto y el pañuelo para acunar la fe de mis entrañas, para alzar su cabeza de reina desoída y dejarnos sus manos como piedras preciosas frente a los restos fríos del enemigo. Y con esta nota terminamos esta conversación con la maravillosa Nancy Morejón. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias a ti, Carmen, por este espacio y por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Nueva York. Soy Carmen Boullosa y hasta la próxima. En este episodio, queremos honrar el legado de la comunidad LGBTQ+, resaltando a aquellos que han contribuido con su arte, sus experiencias de vida y su activismo para lograr un mundo más inclusivo. Maya Martínez se adentra en un mundo donde combina su búsqueda musical y de sonidos con la ayuda a su comunidad a través de prácticas de terapia holística. Mi nombre es Maya Martínez, soy musicoterapeuta, ingeniera de sonido y mujer medicina.
En resumidas cuentas, la historia de mi llegada a Estados Unidos, empecé como gimnasta a la edad de 4 años y después empecé a entrenar como músico y atleta. Y ya graduada del colegio, entré a estudiar lo que es ingeniería de sonido en el Ejército de Estados Unidos. Y después musicoterapia, y empecé a estudiar el estudio de plantas ancestrales y música medicina. Mi carrera con el ejército fue muy interesante porque siempre fue algo que tuve como un pequeño sueño en la parte de atrás de mi cabeza. Pues mi familia en Colombia somos bastantes militantes, aunque no hay familia militar, pero tuve la oportunidad de conocer al comandante de la banda de Nueva York, del Army, y él me hizo la oferta de entrar a trabajar en la banda como bajista, y entonces vi esa oportunidad como para entrar a unificar mis sueños de ser soldado y traer la música en esa carrera también. Mi carrera en el ejército como mujer creo que representa eso de las mujeres en muchas profesiones, ¿no? Trajo muchos retos y también muchas, creo que ventajas, y eso depende de uno, ¿no? Tuve la oportunidad de convertirme en la primera mujer y primer soldado en el ejército, de graduarse como ingeniera de sonido de la Escuela de Música del Army. Siendo lesbiana fue realmente una bendición, porque el momento que yo entré al ejército se había acabado de aprobar el matrimonio homosexual federalmente. Entonces yo fui de las primeras personas que entré al ejército siendo gay, y hasta cuando me estaban poniendo en el sistema querían poner a mi esposa y todavía solo existía la opción de esposo. Entonces la soldada se disculpó conmigo y todo, y fue, creo que un momento grande para la gente del ejército haber recibido ese reconocimiento. Y entonces pues para mí realmente se abrieron todas las puertas en el ejército, tanto como mujer, como lesbiana, como como músico. Entonces pues siempre sintiéndome bienvenida y bendecida. Mi entrenamiento oficial con las medicinas ancestrales empezó cuando estaba en la universidad aquí en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de conectar con diferentes familias de diferentes linajes y tradiciones y empezar a hacer un estudio formal con varias familias diferentes de comunidades medicina. Y eso me abrió la puerta a empezar a aprender de diferentes linajes, de diferentes altares y diferentes maneras de cargar estas medicinas. Ya hoy en día llevo 11 años estudiando con varias comunidades. Una sesión típica conmigo realmente tiene muchos formatos diferentes. Usualmente el primer paso es que hacemos una entrevista exploratoria con las personas interesadas. Después de eso se hace una propuesta de trabajo, y a través de esa propuesta entonces yo trabajo lo que son sesiones privadas, individualizadas, o grupos pequeños íntimos, o retiros donde hacemos trabajo de varios días, o grupos muy grandes. Todo depende de las necesidades de cada persona. Mi camino de búsqueda de estas herramientas creo que ha sido un llamado desde muy pequeña, de buscar herramientas para yo poder ayudarme a mí misma y poder ayudar a mi familia y a mi comunidad. Creo que tanto el deporte como el entrenamiento musical y el entrenamiento con estas herramientas ancestrales han sido parte de esta búsqueda personal mía de poderme autoayudar y así mismo poder brindar ayuda a las comunidades, ¿no? Y al planeta y esta misión planetaria en la que estamos. Mi nuevo disco se llama Maya. Pues ese nombre significa muchas cosas. Significa precisamente casi que el todo y la nada. Para resumirlo, porque pues es algo que llevo trabajando muchos años, ya como
13 años, desde que salí de Pacha Massive, empecé a conceptualizar este disco y realmente es un rezo a las comunidades indígenas, las comunidades originarias del planeta que guardan esta remembranza y estas enseñanzas del poder de la naturaleza, del poder de la comunidad y asimismo un llamado a unificarnos para unirnos en armonía. La tenacidad de Nirvana García la llevó a ingresar a La Guardia Community College y hoy es activista de organizaciones de ayuda a la comunidad latina en Nueva York. Me encantan las faldas, ¿sabes? Desde pequeña, cuando tenía 5 años de edad, que yo todavía recuerdo, sabía que era diferente, me sentía diferente. Entonces, al no saber cómo expresarme, no tener el apoyo de nadie, básicamente, pues caí en depresión. Y yo ni siquiera sabía los conceptos de depresión, ansiedad, y lo estaba sufriendo en la niñez. Tristemente, yo crecí en Veracruz, en un lugar muy pobre, no había escuelas, ni psicólogos, ni trabajadoras sociales, ni nada de lo que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces yo, ¿por qué me voy a apoyar? Pues yo lloraba, gritaba, me volví una persona muy amargada, incluso violenta, porque ni siquiera no sabes cómo expresar tus emociones, tienes emociones reprimidas. Mis papás me oprimieron bastante, no me dio oportunidad de ser quien era realmente yo. Mi mamá. Yo me maquillaba con su... Pues mi mamá usaba maquillaje, usaba labiales, tenía aretes y así, yo me los ponía. A mí me los ponía cuando no estaban, pero cuando estaban me mataban. Creé un mundo de mentiras a los 18 años, entonces ya cuando yo dije, yo quiero estudiar, quiero ser una persona diplomática y ser una mujer trans, dije, me voy a ir. Y mi papá me dice, ¿qué? Pues ya lárgate ahora. Entonces yo busqué emigrar. Tenía el sueño de ir a un lugar donde nadie me conociera y ser yo misma. Por eso me fui a la Ciudad de México, para vivir como yo quería vivir. Pero fue imposible, tenía que pagar todo, era una ciudad nueva, no conocía a nadie. Y la Ciudad de México, un lugar tan racista con sus pueblos originarios. Yo soy indígena y hablo dialecto. Créeme que esa ciudad me trató horrible, me discriminaban, me trataban mal. Y hasta que un día me amenazaron. Y me empujaron y me rodearon y me sacaron una pistola y me apuntan en la cara, un arma en mi cara así. Dios mío, yo sentí que mi vida se desaparecía ahí. Entonces pasa en esa misma semana yo llorando y dije, yo me voy de aquí. Yo quiero ser como soy yo quiero vivir como mujer, quiero estudiar, quiero aprender muchos idiomas, quiero ayudar a mi comunidad, a la gente. Entonces decidí venir a la ciudad de Nueva York. Cosas que ya había leído en los libros, que en Nueva York tú podías ser quien tú quieras ser, que hay mucho apoyo. Y uno tiene un montón de expectativas, pero nunca me imaginé que iba a ser tan duro. México y Estados Unidos están literalmente juntos. ¿Sabe cuánto tiempo me tomó de llegar a Nueva York? 3 meses en mi viaje, no comiendo bien, lidiando con problemas de agua, lidiando con la gente, con el calor, con el frío del desierto, lidiando con matones, con drogas. Vi a gente morir, vi a gente como los mataban en mi cara. Nos secuestraron, nos abandonaron, me violaron. Muchas veces. Llegué a la ciudad de Nueva York sin nada, sin conocer a nadie otra vez. Y ser trans, querer vivir como tú quieres vivir, no hablar el idioma, ser indígena. Yo sabía que iba a ser duro, pero lo que me motivó a salir adelante fueron los libros. Yo leí un montón sobre historia, sobre ideología de género, sobre política, sobre filosofía, matemáticas, química. Leí todo. Entonces fue esa área donde yo me refugié, en el conocimiento. Entonces ahorita me doy cuenta que el conocimiento es la llave. Entonces trabajaba de lunes a viernes de 8 de la noche hasta 4 de la tarde en la construcción, en la cocina, y en las noches me iba a estudiar inglés. Me iba a hacer mis cursos en organizaciones comunitarias como Mixteca, Make the Road Nueva York, Transgrediendo, QDEP, muchas organizaciones. Entonces conozco Saint Nick's Alliance, una organización comunitaria
que ayuda en Brooklyn a mejorar tu educación, te ayuda a conseguir trabajo, te da clases de inglés, de GED. Empecé a estudiar, a aplicar para los exámenes del GED y finalmente la pasé. 4 horas sentada ahí haciendo el examen, haciendo 178 puntos. Excelente, dije, lo pasamos. Ya publicó en el grupo, oye, pasé el examen, ya tengo el GED, me empezaron a felicitar, tuvimos una graduación. Entonces dije, me voy a meter a la universidad, ya tengo el GED. Entonces conozco a Eddie, empezamos a hablar que él es un consejero estudiantil, trabaja en la oficina central y empezó a decir que yo quería aplicar para CUNY. Yo dije pues que sí, yo estaba súper interesada, que era mágico. Platicamos, qué yo quería hacer, qué quería estudiar. Me encanta la psicología, salud mental, porque me encanta ayudar a la gente, le digo, y a pesar eso también lo puedo usar para trabajar como trabajadora social o case manager o algo, pues eso es muy genial, le digo, yo quiero estudiar eso. Y ahí va todo bien, ¿no? Ya estoy aplicando, voy a CUNY y todo esto, pero no es un camino de rosas, ciertamente aún hay mucha ignorancia en nuestras comunidades. Y mi sueño es tener un mundo más inclusivo para la comunidad trans. No nos merecemos ser tratadas como nos estamos siendo tratadas actualmente. Necesitamos más oportunidades, más atención. A pesar de que la sociedad me tachó, no me dio trabajo, me trató mal, no me dieron educación, pero yo fui lo que yo quise ser, a pesar de que querían que no lo fuera. Pero ahora mírame, lo logré, estoy creciendo. Es esa resiliencia que yo tanto admiro de mi comunidad. Y algún día toda esa resiliencia va a valer la pena para luchar por leyes más inclusivas, por protecciones a nuestra personalidad, por protecciones a la educación para la comunidad trans. Ese es mi sueño. Próxima parada, una ciudad más inclusiva. Giannina nos habla de cómo ser puertorriqueña y newyorrican le impulsan a crear poemas y relatos a donde la pasión por vivir es el punto central de los mismos. Mi nombre es Giannina Bratsky, me llaman escritora, pero no me siento escritora, me siento amante de la vida. Llegué de Puerto Rico como una puertorriqueña, como una boricua. Me encontré con newyorrican, incredible city. ¿En qué encuentro lo newyorrican? En la confrontación entre lo anglosajón y lo latino, en esa confrontación entre el trabajo y el placer. Y el puertorriqueño le ha tratado de enseñar al americano a no ser tan ansioso, vivir de otra forma, porque eso es lo que trae un ambiente tóxico. Y nosotros estamos aquí para tratarle de quitar ese ambiente tóxico a los americanos y a la ciudad de Nueva York. Y como decía Pedro Pietri en un poema, tú llamas a tu jefe en el trabajo y le dices, hoy no puedo ir. ¿Estás enfermo? No, precisamente no es que esté enfermo, sino que me siento bien, no puedo trabajar porque me estoy sintiendo bien. Esa es una forma muy latina de pensar y me gustaría transmitirle más esa forma a Nueva York para que aprendan un poco cómo confrontar las adversidades en la vida y cómo adelantar las posibilidades creativas en esta ciudad. Yo creo que los puertorriqueños le han dado una alegría a Nueva York que no tenía antes. Están agradecidos de vivir y la vida siempre ha sido el máximo para un puertorriqueño, que no quiere decir huir de la tristeza, porque hay una gran esperanza de continuar viviendo y de transmitir la generosidad al mundo. Dicen mucho que no somos ambiciosos porque no entienden nuestras ambiciones. Nuestras ambiciones no están más allá de la vida, están dentro de la vida. Si tú no llevas la vida dentro de una ambición, no entiendes nada de lo que es vivir. Vivir quiere decir manifestar la mejor disposición ante las adversidades, acogiéndolo todo, lo bueno, lo malo, de ugly, todo lo acogemos. Y Puerto Rico y la mezcla
de las comidas y del arroz y la habichuela y los tostones y todo lo que nos da el gusto y la alegría de vivir. Y acogemos todas las lenguas, acogemos a todos los extranjeros, acogemos a todos los emigrantes y les damos el placer de vivir que nos ha enseñado, porque en Puerto Rico los elementos de la naturaleza se sienten a un extremo todavía más que en Nueva York. Por ejemplo, yo llego a Puerto Rico, tengo un sombrero y el viento me vuela el sombrero, pero me lo vuela mucho más lejos que en la ciudad de Nueva York. Es esa confrontación con los elementos de la naturaleza, ese sonido del mar tan grande, y el ver el mar, que es como ver mi poesía, porque cuando yo veo el mar veo los remolinos, no puedo describirlo, pero la belleza de Puerto Rico es extraordinaria. Este poema lo escribí en un libro que se llama La Pastoral, y ese libro estuvo inspirada por el desfile de Puerto Rico. Amo los hipos, y amo los estornudos, y amo los pestañeos, y amo los eructos, y amo a los glotones, amo los pelos, amo a los osos. Para mí lo redondo, para mí el mundo. Redonda es la cara feliz y redondo es el mediodía. Y cuando más bonita está la luna es cuando está redonda. Redondo es el sexo y el corazón también. La mano es redonda, la boca también, los estornudos son redondos y también los hipos. También la leche del seno de Lady Macbeth era redonda. Me hubiera gustado ser ella y ser mala. Soy buena, soy Baco, soy sexo y soy hipo y soy estornudo y soy tos. Ronca, 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 soy trueno, soy agua, mar o pez o renacuajo, soy redonda. No se pierdan el próximo episodio de Nueva York, donde conversaremos con Jorge Cárdenas, del restaurante Ish, y hablaremos de aquellos latinos que han dejado su huella en la ciudad. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.